Vivimos en una época donde muchas personas desean tener autoridad y reconocimiento. Sin embargo, pocos están dispuestos a servir. Hoy hablaremos del modelo de liderazgo más extraordinario que ha existido, el liderazgo de Jesucristo. Bienvenidos al podcast Líderes en Acción. En este episodio hablaremos de cómo el liderazgo de Cristo puede transformar nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras empresas y nuestra propia vida. Hoy le doy la más cordial bienvenida al pastor Felipe de Jesús Barajas. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Es cristiano y apasionado por el estudio de la Biblia. Estudió licenciatura en Teología Cristiana y la licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica en la UAP. Su trabajo combina investigación bíblica con la enseñanza práctica para la vida cotidiana. El interés es ayudar iglesias y líderes a comprender las Escrituras y aplicarlas fielmente en la actualidad. Ya varios años forma material de estudio para predicadores y ayudar a las personas a convertirse en mejores lectores de la Biblia. Y es pastor de la Iglesia de Cristo en San Andrés Cholula. Y también da consejería a personas con problemas. Y pues muy bien, padre de familia, esposo. Así es. Bueno, oye, pues bienvenido, pastor Felipe. Muchas gracias. Complacido de estar aquí con usted y pues todo lo que pueda aportar para bien y para formar otros líderes, en el nombre sea de Dios y para bendición de todos. Perfecto, pastor. Pues gracias. Gracias, pastor Felipe. Pues platicábamos, ya que preparábamos el tema que íbamos a presentar el día de hoy, fue algo extraordinario todo el tema, ¿no? Consideraba yo 15, 20 minutos de plática, pero fue extenso por todo el material que hay para compartir. Y uno de los temas que más pues, me llamó mucho la atención fue que Jesucristo nos enseñó el modelo de servicio para contrarrestar ese abuso de autoridad de algunos líderes. Sí, pues adelante, pastor. Bueno, platicábamos que el Señor Jesucristo en la Biblia, porque es lo que yo estudio, ¿no? Sí. Yo estudié una licenciatura en teología para conocer más de la palabra de Dios, pero luego estudié una licenciatura en lingüística para leer mejor la Biblia y todo eso enfocado en conocer más a Jesús. Entonces, cuando nosotros conocemos la vida de Cristo, de veras en profundidad, nosotros podemos impactarnos independientemente del área que nosotros nos desempeñemos, ya sea como padres, ya sea como líderes, como empresarios, emprendedores, amigos incluso amigos. Entonces, pero cuando nos enfocamos en un área que es el liderazgo, el Señor Jesucristo es el modelo por excelencia. Y las personas deberíamos apreciarlos. Cualquier persona que lo ignore, decía Jim Rohn, es poco inteligente ignorar la Biblia y a Jesús. Es poco inteligente no echarle un vistazo o ojear, por lo menos. Sí, hay estilos de liderazgo dentro del mundo de libros de liderazgo, cursos de liderazgo. Existen estilos o algunos les llaman modelos de liderazgo. Así es. Y yo creo que son de los pocos que se mencionan, obviamente pues en capacitaciones también porque cada uno tiene sus debidas creencias, ¿no? Pues sí, a lo mejor actualmente existen diferentes modelos de liderazgo. De hecho hay un libro en inglés, no recuerdo exactamente cómo se llama el título, pero uno de los autores se apellida Mark Strauss. Es un traductor de la Biblia. Sí. Y creo que tiene una especialidad en un doctorado en lingüística del Nuevo Testamento. Bueno, él con un amigo que se enfoca exclusivamente en el área de liderazgo, hacen una investigación en los modelos que han existido de liderazgo de 1900 para acá. Hablan de los modelos pasados y hablan de los modelos actuales. Y lo que tiene de interesante este libro, sí trata el modelo de liderazgo del servicio, el modelo de Jesús, pero trata otros que concuerdan con lo que el Señor Jesucristo enseñó. Allí se menciona el modelo de liderazgo basado en el servicio. Y hay un autor que no tiene como pilar el modelo de liderazgo basado en el servicio, porque su definición es otra, es Ken Blanchard. Es un autor muy, muy reconocido, tiene su empresa de liderazgo. A lo mejor la mayoría de personas lo van a conocer por un libro muy antiguo que se llama El Ejecutivo del Minuto. Sí.
Bueno, él hizo una compilación con uno de sus amigos y le pidió a varios especialistas encargados de liderazgo que escribieran sobre la perspectiva del liderazgo servicial. Y pues es un libro que de la editorial Empresa Activa, ese libro existe en español. Y ese libro sí expone a grandes rasgos, no, sino con mucha precisión, muchas de las implicaciones que tendría el modelo de liderazgo basado en el servicio. Entonces es un buen pilar que nosotros podemos consultar, no porque ellos lo aprueben, sino porque muchos de ellos se inspiran en el liderazgo de Jesús, sobre todo Ken Blanchard, que es el editor. Sí, sí, y platicamos también que hay diferentes autores y conferencistas de liderazgo que también se basan mucho en teorías y liderazgo de Jesucristo. De Jesucristo. Por ejemplo, platicamos John Maxwell, que John también Maxwell. fue un claro ejemplo, ¿no? En sus sesiones, luego en sus conferencias que llega a dar, pues lo menciona, que él fue pastor, es cristiano, y a veces en sus conferencias o en sus certificaciones dedica un tiempo. No lo hace abierto, ¿no? Quien quiera participar, quien quiera asistir, y llama mucho la atención que yo creo que el 100% asiste. Asiste. ¿No? Sí, también en sus libros. En sus libros. En sus libros, en varios de ellos, va a mencionar la Biblia o a Jesús. Y entonces da una advertencia, ¿no? Aquí no puedo hacer a un lado mi fe porque pues es realmente lo que a mí me ha transformado. Entonces, si usted no concuerda con lo que yo voy a decir, usted puede saltarse ese capítulo. Pero como conoces ya a John Maxwell, ya te ha convencido de su modelo, de su manera de enseñar y también de inspirar, entonces uno se queda leyéndolo, por supuesto. Sí. Y pone muchos ejemplos, ¿no? Precisamente como Jesucristo guió a muchas personas, se basó con sus 12 apóstoles, pero los formó para poder hacer ese crecimiento de la palabra de Dios. Y es un gran ejemplo. Precisamente en la semana leía un libro de Maxwell, ¿no? De liderazgo que transforma. Que un líder nunca pues está solo, necesita de... De hecho, John Maxwell dice que el liderazgo es influencia, así lo define. Exacto. Y entonces dice, por eso estoy decidido a hacerle la guerra a todos los líderes que dicen que el liderazgo es un trabajo muy solitario. Sí. Y dice, no, de ninguna manera. Si usted como líder es una persona que está sola, es porque usted no es un líder, porque el liderazgo es influencia. Entonces, si usted realmente está haciendo un buen trabajo como líder, hay personas que están atrás de usted porque lo están siguiendo. Exacto. Y ese modelo lo tiene Jesús, porque a Jesús lo seguían multitudes, pero el Señor Jesucristo eligió a otros como su influencia personal, porque eran a los que iba a capacitar para restaurar un reino universal, el Señor Jesucristo. Y el Evangelio de Marcos dice que eligió a 12 para que estuvieran con Él. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, el Señor Jesucristo no usa la palabra liderazgo, Él usa la palabra de maestro y discípulo. Entonces, Él era un líder como nosotros definimos a los líderes, pero Él se relacionaba con sus discípulos como maestro, discípulo, Señor, siervo. Sí. Y entonces buscaba la formación y transformación de ellos para que ellos al mismo tiempo impactaran a los demás. Perfecto, ¿no? Muy bien, sí. Entonces, de lo que hablamos, del modelo del liderazgo basado en el servicio en Jesús, podríamos nosotros enfocarnos solamente en un pasaje de la Biblia que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Ahí sucede algo dentro de esos 12, ¿no? Ahora, pensando en que el Señor Jesucristo los eligió para formarlos y transformarlos, sucede algo que cuando uno ya está leyendo la historia de Jesús no le agrada, porque el Señor Jesucristo habla de que lo van a entregar a la muerte, pero va a resucitar. Y sus discípulos no están pensando en serio en las palabras que Él está diciendo, al contrario, están pensando de una manera totalmente arrogante y humana. Y entonces le dicen, Señor, queremos pedirte algo, queremos que cuando vengas en tu reino y te sientes a reinar, queremos que nos concedas el lado derecho y el izquierdo a mi hermano y a mí. Y el Señor Jesucristo les dice, ustedes no saben lo que piden. Y luego les dice, ¿ustedes creen que pueden atravesar el sacrificio por el que voy a atravesar? Y Él dice, claro. Ellos dicen, claro que podemos. Y dice, bueno, de hecho lo harán,
pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, a mí no me corresponde dárselos. Pero, y ahí introduce, el Señor Jesucristo, introduce ahora sí su modelo. A mí me gustaría leer las palabras del Señor Jesucristo. Sí, bueno, para nuestra audiencia, si alguien lo quiere rastrear o buscar, el Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. En el versículo 42 dice: Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas poder? Esta traducción como que no es muy transparente para nosotros, pero la idea del Señor Jesucristo es que los poderosos, los líderes, los gobernantes, lo que hacen es ser abusivos. Lo que hacen es golpear a la gente, vamos a decirlo en forma metafórica, ¿no? Se aprovechan de ellos, ¿no? Imponen su autoridad porque a la gente no les importa, a ellos les importa su credencial. Y este no es un modelo de liderazgo, este es una cualidad de un pensamiento humano o terrenal, donde las personas piensan de forma muy egoísta, ambiciosa, de forma muy individualista. Y entonces el Señor Jesucristo dice: así no es, y el Señor Jesucristo enseña la realidad que debería operar en el mundo, que es la sabiduría de Dios. Entonces Él dice, versículo 43, pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahí viene la palabra, ¿no? El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Ahora, el Señor Jesucristo no está imponiendo una norma, porque Él tiene sus normas y quiere que los demás las obedezcan, ¿no? Porque así es como muchas personas ven a Dios. Aunque Dios tendría razón si hace eso, porque es Dios y nosotros no. Sin embargo, el Señor Jesucristo no se queda allí. Él les da una norma: ustedes tienen que ser siervos de las personas que van a liderar, ¿no? No van a ser sus señores, van a ser sus siervos. Pero luego el Señor Jesucristo centra esa norma en Él mismo. Dice el versículo 45, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, es uno de los títulos que el Señor Jesucristo usa, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, el Señor Jesucristo centra la norma en su propio ejemplo. Y eso, el líder que pone el ejemplo a los que lidera, eso entra dentro del liderazgo servicial. Hay quienes lo ponen como otro modelo de liderazgo, ¿sí? El Señor Jesucristo lo pone todo bajo el mismo paraguas, ¿no? El líder que sirve a los demás, que es un liderazgo servicial, también es un líder que se pone de ejemplo. Es decir, no exige nada más porque aquí yo soy el jefe, sino que así es como yo lo hago y así es como espero que tú también lo hagas. Muy bien, ¿verdad? sí. Ese es el liderazgo servicial, a grandes rasgos. Sí, y exacto, ¿no? Porque a veces se entiende mal la definición de liderazgo. Muchos creen que es para que pues sea autoritario, para que sea servido. Y pues aquí nos pones en el ejemplo de lo que nos acabas de leer, que pues Jesús nos enseña lo contrario, ¿no? Que el líder debe de servir, formar personas, que lo platicamos al inicio, y pues desarrollar su potencial de las personas que podemos decir lo que Dios pone bajo su cuidado, ¿no? Muy bien. Ahora no, yo creo que deberíamos de hacer una precisión, ¿no? Porque el Señor Jesucristo tiene detractores y las personas podrían criticar, sí podrían criticar lo que el Señor Jesucristo dice sobre el liderazgo servicial. Entonces, las personas podrían considerar, ¿no? O sacar esa implicación de que entonces el liderazgo es un sirviente, el líder es un sirviente. Sí, pero lo podrían usar de mala manera, ¿no? Como un gato. Y no, el Señor Jesucristo no tiene esa idea de un líder. El líder no es un gato. Es una persona con autoridad, sí. También es una persona con autoridad moral, sí. Pero también es una persona que ejerce influencia y los demás lo siguen. Sí, porque eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó. Entonces, no es un gato, no. Es una persona que sirve porque busca beneficiar a las personas.
Sí. Esa es la verdad. Lo que está detrás de eso es lo que dice Ken Blanchard en un libro, que es básicamente su manual de liderazgo, que se llama Liderazgo del más alto nivel, algo así. Él dice que el líder lo que tiene que buscar es un bien más alto, un bien trascendente, que no es un bien personal. Para que pueda ser de verdad, tiene que buscar un bien que no es ni personal, ni egoísta, ni autónomo, sino un bien trascendente. ¿Trascendente para quién? A lo mejor para una obra, una misión, pero también debe ser trascendente para las personas. Y el Señor Jesucristo eso buscó en las personas, su trascendencia. Sí. ¿Sí? Y lo que más podemos especificar sobre la trascendencia es que el Señor Jesucristo prometió la vida eterna. Ahí está la trascendencia de Jesús. ¿Sí? Se aterriza sirviendo a las personas, pero en realidad la trascendencia o la permanencia que todos buscamos es que lo bueno dure. Sí, claro. Y el Señor Jesucristo dice nada mejor que la vida eterna. Es lo que vino a darnos. Muy bien, sí, perfecto, buen ejemplo, porque sí, efectivamente, un líder debe de cumplir con varios requisitos para liderar en una organización, en la misma familia, y debe predicar con el ejemplo. Y el hecho, pues veíamos o lo leemos que Jesucristo trabajó y tuvo mucha obediencia. Tuvo obediencia, predicó con el ejemplo, y yo creo que es un gran ejemplo de cómo poder servir de esa manera que no se confunda, ¿verdad? Sí. Sino él ayudó, tenía esa paciencia, esa empatía con la gente que se le acercaba y sabía escucharlos y ayudarlos. Entonces sí, siempre tuvo esa disposición. Y nunca negó, por ejemplo, que hay ejemplos, de hecho me parece que hay bien también en Marcos, ¿no? Cuando el ciego se le acerca o pide que se acercarse para que lo sane. Ajá. Y él tuvo esa disponibilidad y decirle deje lo que se acerque y oró para regresarle la vista. Sí. Es un ejemplo. Sí, siempre consideraba las personas y sus intenciones. Entonces ayudaba a quien estaba de verdad necesitado, pero también confrontaba a los que no estaban necesitados y tenían malas intenciones. Sí. Que son los personajes principales, que son los antagonistas en las narraciones de los evangelios, ¿no? Los escribas y los fariseos. Muy bien. Él sabía, ¿no? Sabía cuando le hacían preguntas para tentarlo, para probarlo, ¿verdad? O cuando eran hipócritas y decían, no sé, ¿no? O excusaban sus respuestas. Sí. Pero tenía esa pericia, esa sabiduría, porque era Dios, Sí. ¿verdad? Sí, entonces no deberíamos quedarnos cortos ignorando al Señor Jesucristo, porque existe ese conflicto. Para las personas intelectuales o que se creen que son intelectuales, una de las características que tienen es la autonomía, sobre todo de la religión. Yo no diría que deberíamos de pensar en la religión, pero sí deberíamos de pensar en la Biblia como la sabiduría de Dios, porque esos son los términos que la Biblia usa. Y hay personas, sobre todo en el mundo del liderazgo o del desarrollo personal, que tienen un mal juicio respecto a la Biblia. Por ejemplo, puedo compartir 2 experiencias, ¿no? Uno de esos es Jim Rohn. Jim Rohn es uno de los pilares o los maestros del desarrollo personal en Estados Unidos. Jim Rohn dio conferencias junto con Zig Ziglar, que tiene un libro muy famoso que la gente conoce que se llama Nos veremos en la cumbre, y junto con otro que se llama Erin Nightingale, algo así, que tiene un libro muy famoso que hoy se traduce como El poder del pensamiento positivo, pero en su tiempo lo tradujeron como El pensamiento tenaz y sacó un montón de libros del pensamiento tenaz. Bueno, ellos daban conferencias juntos, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo de ellos? Bueno, Jim Rohn conocía la Biblia, Zig Ziglar era predicador y Erin Nightingale también era predicador y daba consejería bíblica a las personas. Entonces, ellos eran los líderes del desarrollo personal y es poco inteligente ignorar las raíces, ¿no? En la última entrevista que le hicieron a Jim Rohn, que además fue el formador de Darren Hardy, que tiene un libro muy famoso que se llama El Efecto Compuesto, y también de Tony Robbins, que es mucho más famoso. Bueno, Jim Rohn fue su maestro. En la última entrevista que le hacen, le dicen, oye, tú y tus amigos hablan mucho sobre libros que los han influido, motivan a las personas a que lean libros. ¿Cuáles serían esos libros que impactaron tu vida o formaron tu manera de pensar? Y él dice, la Biblia, por supuesto. Mis papás se aseguraron que antes de los 20 años conociera la Biblia.
el que lo está entrevistando le dice, bueno, eso no es muy políticamente correcto decirlo. Y Jim Rohn se pone serio y le dice, usted no lo sabe, pero es una colección de 66 libros. La Biblia ha formado a muchas personas y sería poco inteligente no echarle un vistazo. Entonces, ahí ya tenemos, por ejemplo, un caso donde una persona con autoridad, a lo mejor moral e intelectual, porque tiene carrera, ¿no? Trascendencia, tiene credenciales, lo dice. La Biblia es necesaria. Pero también existe un caso que cuenta John Maxwell sobre unos talleres que fue a dar sobre liderazgo a puros empresarios con dinero, de veras, ¿no? Con dólares. Entonces dice que esos empresarios, en uno de los descansos le dijeron, oye John, tienes excelente material, es material fresco, bueno, esto de verdad es valioso, ¿de dónde lo sacaste? Y John Maxwell les dice, confía en mí, no necesitas saber de dónde lo saqué, confía en mí, soy tu amigo John, te voy a ayudar. No, dinos de dónde lo sacaste. Confía en mí, soy tu amigo John, te va a ayudar. Entonces, ante la insistencia de que, no, dinos de dónde lo sacaste, cuál es tu fuente, dónde te basaste. Ya estaban que no aguantaban. Sí, John Maxwell dice, lo saqué de la Biblia. Entonces dice que hay una reacción negativa, casi de decepción, de los que le preguntan. Así, la expresión de, como si no tuviera trascendencia, ¿no? Sí. Entonces es desafortunado que las personas se pierdan la sabiduría de Dios solo por un prejuicio. Y así podemos recorrer otras áreas respecto a la Biblia o al modelo o a la vida de Jesús. Nomás un detallito, aparte, aunque no se trata de liderazgo, sino de todas las áreas sobre la naturaleza humana. Hubo un ateo, agnóstico creo, que es un psiquiatra brasileño, que se llama, se me pierde el nombre, pero tiene como 4 libros sobre Jesús, el maestro de maestros, el maestro del amor, el maestro de las emociones, Augusto Cury, ¿no? Es un psiquiatra muy famoso que decidió estudiar la vida de Jesús. Y lo que él se da cuenta es que el Señor Jesucristo puso patas arriba a las ciencias, a la psicología, a la tanatología, a la psiquiatría, lo que las ciencias no logran hacer. Jesucristo lo llevó al extremo y él lo dice con estas palabras: Jesucristo hizo arte, hizo poesía con lo que él hizo, ¿no? Cómo dominó las emociones humanas, el liderazgo, la maestría, todo eso. Y es otra persona que no viene del cristianismo, que no es cristiano ni siquiera, ¿no? Al contrario, que es quizá un enemigo de la religión, y termina convenciéndose que no, que ahí hay algo de verdad valioso, que es un tesoro para quien lo descubre. Claro. ¿Verdad? Sí, sí está muy, muy interesante ahora cómo se va formando, ¿no? Toda esa parte del liderazgo, ¿desde dónde viene? ¿Desde dónde viene? Porque insisto mucho en eso del ejemplo que pone Jesús, y lo podemos leer en cualquiera del Nuevo Testamento. Uh-huh. Ese ejemplo que él ponía para poder transformar más personas. Sí. Y todo, ahorita decimos formar personas, ¿no? Pero ¿qué conlleva formar personas? Bueno, en la Biblia, nosotros debemos de entender que la Biblia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, es un texto de una comunidad que es la iglesia, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos normas, cuando nosotros encontramos criterios sobre liderazgo en la Biblia, va a estar enfocado en la iglesia, por ejemplo, o en el cuerpo de Cristo, o en el pueblo de Dios. Y nosotros podemos, por ejemplo, buscar otra parte de la Escritura que ya no es el Señor Jesucristo el que habla, sino es el apóstol Pablo. Uh-huh. Hay una carta que él escribió, que es la carta a los Efesios, donde el apóstol Pablo va a hablar del liderazgo aplicado a la iglesia. Ahora, el que sea un liderazgo aplicado a la iglesia no quiere decir que no aplica en otras áreas de la vida. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia trata un área con precisión sobre liderazgo, que es, por ejemplo, la iglesia, el Señor Jesucristo no está pensando solo en la iglesia y dice, nosotros tenemos nuestras normas y alguien más, pues quién sabe cómo le harán con sus normas. No,
¿no? El modelo de Jesucristo es el modelo de Dios. Y el modelo de Dios es la sabiduría de Dios para el mundo. O sea, Dios nunca trata diferente a las personas. Dice que los seres humanos son creación de Él y en realidad deberían funcionar con las normas de Dios. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de el modelo de Cristo para su iglesia, el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 4, primero dice que el modelo de liderazgo que el Señor Jesucristo estableció para su iglesia fue un regalo. Las personas que leen la Biblia, por ejemplo, en esta traducción que yo uso, que es la Reina Valera 1960, hay una cita en la Escritura que dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Solo que esta traducción a nosotros nos parece que el Señor Jesucristo lo que dio fueron cualidades, ¿no? Habilidades, que es lo que nosotros, talentos, ¿no? Que es lo que nosotros pensamos de los dones. Pero en realidad hay otras versiones que lo pueden transmitir más transparente, como el griego lo dice, y en realidad esos dones son regalos para la iglesia. Y entonces luego en el versículo 11 dice, y él mismo dio a unos el ser apóstoles, y él mismo dio a unos el ser profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay que podemos ver, es un ejemplo, ahorita que lo estoy analizando, es un ejemplo de que un líder necesita de personas. Decía John Maxwell también en la ley trascendental, ¿no? Que el líder no va solo. Ey. Entonces está formando personas, y aquí vemos que un líder a veces no puede hacer todo. No. Y por mucha capacidad que tenga, digo, pues mismo Señor Jesús va. Pero cómo forma personas para que todos se complementen para una sola visión. Bueno, eso sería bueno recalcarlo, ¿eh? En la Biblia, en el modelo que Dios tiene para su iglesia, el liderazgo no es de una persona. El Señor Jesucristo siempre piensa en la pluralidad. Eso es algo que nosotros deberíamos notar. Hay iglesias que no piensan, bueno, no iglesias, pastores que no piensan así, ¿no? Pero en la Biblia no, en la Biblia, sobre todo a los que les dicen pastores, siempre es una pluralidad y no puede haber uno, tiene que haber varios, ¿verdad? Sí. Bueno, el Señor Jesucristo dice que el modelo de liderazgo para su iglesia es un regalo. Estas personas que desempeñan la función de ser líderes, de ser formadores, ellos en realidad son un regalo y nosotros nos deberíamos de pensar positivamente, ¿por qué un líder debería ser un regalo para mí? ¿Verdad? Sí. ¿Por qué debería ser un regalo para mí? Porque las personas a menudo no piensan así, ¿verdad? A menudo no piensan así. Un padre también es un líder y los hijos sí piensan así, sobre todo cuando están pequeños o cuando ya son muy grandes. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero el Señor Jesucristo dice que los líderes de la iglesia son un regalo. Ahora, cuando nosotros vemos la tarea de los líderes, de los pastores o de los predicadores, nosotros vemos por qué podemos considerar que el Señor Jesucristo los dio como regalo. Y en la parte de la Escritura donde aparece eso, es allí, en el versículo 12. ¿Cuál fue el propósito? Es decir, ¿con qué fin estas personas deben trabajar? Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien. O sea, lo que los predicadores deben generar en las personas que lideran o en la iglesia es su perfección. Esto a lo mejor se oye muy, muy alto, ¿no? Inalcanzable, sí. Pero si Dios dice que se puede, sí se puede. Sí, claro. Se puede, porque la perfección siempre se aterriza. Sí. Es decir, una persona, cuando llega a una empresa, por ejemplo, y va a desempeñar un cargo, por ejemplo, yo estoy en un restaurante, ¿no? Sí. Y ahí llegan personas que van a cocinar o llegan personas que van a recibir capacitación para ser meseros. Cuando su capacitación es excelente y cumplen la función para la que fueron contratados y capacitados, entonces ya son perfectos. Son incluso modelos. Y esos modelos tienen que reproducirse. Muy bien, sí, fíjate, justo anoté yo algo también de que mencionabas de esa de perfección, que el líder debe trabajar esa parte, y es en donde entra eso, de capacitar,
enseñar y todo lo que venimos platicando, ¿no? Poner el ejemplo, también desarrollar a las personas. Y dentro de una organización pues no es menos. Ajá. Dentro de una organización es lo mismo, es una tarea que el líder debe de tener para que gane ese liderazgo en confiar, darle confianza a su gente. Uh-huh. Y transformarlos, sí, ¿no? Sí. No solamente dar órdenes, ¿no? Exacto. Si eso aplica en la iglesia, eso aplica en otra organización. Sí. O sea, Sí. Aunque no sean iguales, ni se rijan por las mismas normas, porque sí hay áreas donde no son iguales, no se rigen igual, pero si Dios estableció un modelo de liderazgo para su iglesia, ese modelo, yo como cristiano, yo tengo que llevar ese modelo a donde yo me desempeñe. Por ejemplo, que trabajo en un restaurante también. Entonces yo no puedo hacer esa diferencia y portarme como cristiano, digamos, en la iglesia y dejar a un lado mi cristianismo y ir al restaurante. No es así, de ninguna manera, porque yo no dejo de ser hijo de Dios o siervo de Dios en donde sea. Lo mismo como padre. No dejo de ser cristiano como padre, ¿no? Ese es el punto. El Señor Jesucristo, de hecho, nos dio una cualidad. Él dice, ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se esconde, se pone en un lugar muy alto para que guíe, alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿por qué yo no puedo dejar de ser la misma persona que soy en la iglesia, en el restaurante? El Señor Jesucristo da la clave, porque entonces perdería la oportunidad de manifestar quién es Jesús. Y cuando yo sigo siendo el mismo líder en la iglesia o en el trabajo, el objetivo último es que esas personas vean a Jesús en mí. Es decir, si Jesús estuviera aquí, Jesús sería Jesús en la iglesia, pero sería Jesús en el restaurante, o sería Jesús en la empresa, o sería Jesús en el corporativo. No cambiaría de personalidad. ¿Sí? Y eso contrarresta la opinión de muchas personas que dicen, ahorita soy tu jefe. Cuando salgamos de la puerta, allá somos amigos. No es así. No es así. Una persona que tiene la habilidad de ser una persona para relacionarse adecuadamente con los demás, logra hacer que las otras personas entiendan esa distinción, ¿no? Muy bien. Sí, yo anoté una pregunta, ¿no? Como reflexión, dentro de lo de que platicábamos del primer tema. Por ejemplo, una pregunta para cada líder, ¿no? Que se le haga, ¿estoy formando personas o solamente resolviendo problemas? Porque los problemas nunca terminan, pero las personas capacitadas podrán resolverlos, sí, como lo comentan, ¿no? O sea, yo me rijo por ser cristiano, y tanto en mi familia, en el restaurante y en la iglesia. Sí. Entonces vas fijando y formando esas personas. Sí, aunque cuando por ejemplo, yo que soy predicador, sí, es más difícil esa área. Es más difícil esa área porque, por ejemplo, en el trabajo las personas tienen una remuneración económica. Y se rigen. Y cuando no tienen una posición de liderazgo, cuando no están influenciando a las personas, en realidad quienes trabajan sí trabajan por el dinero específicamente. Sí trabajan por lo que les pagan. Al grado de que si no les pagan más, pues mejor se van. Y yo como cristiano no soy así. A mí no me mueve el dinero, aunque yo trabajo para que me paguen, por supuesto que sí. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, y se refiere al predicador, como se refiere a cualquier persona que trabaja, ¿verdad? Pero el fin último es el mismo del Señor Jesucristo, es la trascendencia. Quien va a evaluar mi trabajo un día va a ser el Señor Jesucristo. Sí. Entonces, cuando yo formo a las personas, yo no tengo de inmediato esa remuneración económica, sino que debe de ser la trascendencia lo que mueva a las personas. Y sí las hay, sí las hay, ¿eh? Sí las hay. Sí. Yo tengo muchas personas a mi alrededor que son mis hermanos, que los amo y me aman, y yo puedo ver cómo se entregan desinteresadamente por la obra de Cristo. Incluso hasta ponen su dinero. Vamos a tener nuestro aniversario número 11, sí, el día miércoles, y los hermanos de la iglesia dicen, no, yo pongo tanto para la comida, yo pongo los recuerditos para dárselos, ¿no? Yo pongo un postre, yo traigo unas gelatinas, o sea, ellos ponen lo que tienen. Y eso es entregarse desinteresadamente, es decir, pensando solamente en mí,
sino pensar más bien en la obra de Cristo. Ahí es donde es más difícil el liderazgo. Ahí es donde es más difícil. Porque del otro lado en la empresa tienes una remuneración económica que la ves de inmediato. Sí. En cambio nosotros estamos trabajando incluso para las próximas generaciones, entregando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestro dinero. Ahí es más difícil, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar de estar formando nuevos líderes. Sí, lo comentábamos, ¿no? El líder es influencia y ese ejemplo te lleva a crear más líderes. Sí. Y a veces ese ejemplo que ven en una organización, en una iglesia, pues siempre es al líder. Sí. Y lo quieren seguir y quieren ser a veces como él, pero no en la forma de líder, ¿no? Sino en la forma del trato, de ver a otras personas. Porque tanto en cualquier organización siempre influye mucho el que está al frente, el líder, el ejemplo que pone, cómo trata a las personas, Sí. la empatía que tiene. Y yo tuve la oportunidad de verte ahí en el restaurante trabajando y fue algo que me llamó mucho la atención, cómo tratabas al personal, a los clientes que llegaban, a todo mundo, ¿no? Hasta las personas que pedían oportunidad para entrar a vender los postres. Y fue algo bueno, ¿no? Porque se percibe, se ve y se siente. Entonces, eso es lo que yo creo que es un gran ejemplo Sí. de un líder. Pues muchas gracias, Sí, qué muy bueno bien. que se vio. Sí. Esa es la idea, ¿verdad? Y que vean a Jesús en uno. Sí, y fue la primera vez que tuve el gusto de Ajá. conocerte, pastor. Pues, muy bien, sí, y ¿qué más nos podría seguir aportando? Pues yo creo que aquí no hemos terminado de desarrollar este pasaje donde el Señor Jesucristo, o el apóstol Pablo explica el modelo que el Señor estableció. El apóstol Pablo explica más cosas que son muy útiles cuando una persona está liderando. Yo creo que usted puede pensar, vamos a poner esto, ¿no? Vamos a pensar cómo se lleva a cabo esto en mi trabajo. Yo sé cómo lo llevo en el restaurante o en la iglesia, pero cada una de las personas tiene que discernir esto, es decir, cómo puedo ser como Jesús en esta área. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, varias cosas. Dice que el objetivo de los predicadores en formar a las personas es lograr la unidad que además el Espíritu Santo ya quiere lograr, ¿verdad? Entonces, un predicador no divide a las personas. La capacitación es lograr la unidad para trabajar para Jesús. Y eso nosotros lo podemos aterrizar en el restaurante. Yo he visto, por ejemplo, que hay meseros que no son cristianos, incluso aunque lo sean, ¿no? Hacen partidos y les cae mal una persona y entonces hablan mal con otro. Es que fulanito, ¿no? Sí. Y entonces se ponen incluso de acuerdo para ir a quejarse de fulanito. Y eso es dividir. Sí. Eso es dividir cuando en realidad el líder lo que debe hacer es unir y no tomar partido sobre los que vienen, ¿no? No porque dos personas vengan conmigo y me dicen que el otro tiene un problema, le vamos a hacer una junta porque ellos me dijeron. No es así. Ahí es donde el líder debe de buscar la unidad, porque la división en realidad no nos ayuda a hacer un buen trabajo. Sí. ¿Verdad? Porque si yo les hago caso, estoy contribuyendo a la división. Estoy tomando partido sobre las emociones de una persona, incluso aunque el problema sea real, ¿verdad? O sea, en vez, el líder que une, en vez de tomar partido, dice, ok, es evidente que él tiene un problema, ¿cómo lo solucionamos? Porque a menudo las personas solo saben quejarse, ¿no? Ahí es donde entra el líder a poner orden y a buscar la unidad. Bien, si él tiene un problema, ¿cómo lo solucionamos o cómo le ayudamos? Y entonces logramos la unidad para trabajar bien. Aquí, en la Biblia, es trabajar por amor a Cristo y en servicio a Cristo o con la misión del Señor Jesucristo, como si fuéramos una sola voz. En el trabajo no debería ser igual, no debería ser diferente. ¿O cómo es en su trabajo? Sí. ¿Se vale? No, claro. ¿Se vale pensar sí. diferente? Sí. ¿Verdad que no? Pero sucede que las personas echan a perder el trabajo de otros por asuntos personales, ¿o me equivoco? No, para nada. Siempre hay que tener mucho cuidado como líder, también saber tener esa cualidad y esa habilidad de saber escuchar y poner ese orden para precisamente no perjudicar el trabajo de otros. Exacto. Porque a lo mejor no es lo que te dicen, ¿verdad? Ahora, eso siempre sucede. Esto respecto a la unidad, ¿no? Esto respecto a la unidad. Pero por otro lado, esta unidad
que enseña aquí el apóstol Pablo también tiene que ver con una forma de pensar. O sea, las personas, el líder tiene que ayudar a las personas, incluso en su manera de pensar, a madurar. Dice el apóstol Pablo, después de la unidad y de ser como Jesús, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Fíjese cómo usa la palabra niños. Y la palabra niños a menudo, bueno, el apóstol Pablo también la usa con el significado de inmadurez. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por una mala estrategia, o una estratagema de hombres, que para engañar con astucia emplean las artimañas por error. Entonces, si el líder no se encarga de formar a las personas, va a tener niños inmaduros. Y los niños inmaduros son muy carnales, muy pasionales. ¿Verdad? Sí. Entonces, el líder va a trabajar con las emociones de las personas, ¿no? Con sentimientos, qué sé yo. Bueno, tiene que trabajar con eso y ayudarlos. O ¿cómo lo ha vivido usted en su trabajo? Sí hay personas que son de verdad muy débiles emocionalmente. Sí, sí, hay de todo, ¿no? Te encuentras de todo y es una tarea también del líder que debes de formar a tu personal sobre una misma visión de su comportamiento y de la cultura que tengas en la empresa. Sí. Ahora, hay un dicho entre líderes cuando se trata de contratar personal, ¿no? Bueno, en la empresa. Esto lo dice Daniel Marcos, que es uno de los que se encargan de hacer que las empresas escalen en México. Él dice, cuando tú contratas, no contratas aptitud, contratas actitud, porque es muy difícil capacitar la actitud de una persona. Pero si esa persona no tiene habilidades, pero tiene una buena actitud, va a ser una persona que puedes enseñarle lo que quieras. Sí. Porque si le preguntas, ¿sabes hacer esto? Esa persona puede decir, no sé, pero si me enseñas lo hago. ¿Verdad? Sí. Entonces, lo que sucede allí es que las personas se ahorran muchísimo trabajo. Sí. Porque ya están contratando una persona adecuada emocionalmente, quizá, con una buena actitud. No, y es luego lo que te funciona mucho en una organización. También hay un libro de Daniel Goleman, ¿no? De inteligencia emocional, donde lo menciona que le da mayor porcentaje a la actitud y al conocimiento, que ya cuando se fusionan, pues tienes una excelente persona que está dentro de tu equipo de trabajo. Eso es muy, muy bien. Sí, bien. yo pensaba que un líder excelente, lo que decías, igual lo anoté, decía, sirve con humildad, enseña con paciencia y corrige con amor. Y también predique, ¿no? Corrige con amor. Mire, ¿qué le parece? Digo 2 cualidades más y ya. Perfecto. ¿No? Sí, bien, el apóstol Pablo al cuerpo de la iglesia les dice que necesitan una cosa para poder crecer, y eso es el amor. En el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y luego, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, aquí está tomando la metáfora del cuerpo, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es una. Muchas personas no consideran esto. Es que no son mis parientes, no son mi familia. Pero aquí es donde se basa que muchas personas piensan que la empresa sí debe ser una familia, porque las personas buscan pertenecer a un grupo siempre. Buscan pertenecer a un grupo y necesitan sentirse amados, necesitan sentirse importantes. Las personas ya vienen con una motivación. Lo que nosotros tenemos que hacer es contribuir a que esa motivación la suban de nivel. Y una de las cosas que motiva a las personas es el amor. Es el amor. Por ejemplo, ayer, ahí en el restaurante, tenemos a una hermana muy agradable, bien trabajadora, que lava los trastes. Pero a veces se chiquea, ¿no? Entonces, se sientan a comer y ella no quería sentarse. Y le dice a mi hija, siéntese, véngase aquí, ¿no? Siéntese. O sea, como imponiéndole, dándole una orden, pero en realidad le está poniendo la silla dándole el privilegio de que se siente, ¿no? Y luego, mi hija no había tenido esa interacción con ella, pero nosotros hacemos eso con ella, ¿no? Sí. Y entonces ella voltea y le dice a la otra, mira, me quiere. ¿Me quiere? Y algo... Eso debemos de notarlo. Si le preguntamos a las personas ¿qué podríamos hacer de más para que se sintieran amadas en el trabajo? Sí nos darían opciones. Sí, la verdad claro, es que sí, muchos. Es muy importante también Y para Dios fue puestos importante.
sea, tener estar prestos para escucharlos, tener ese servicio de escucharlos. Servicio. Y ya por eso yo digo que esta última, sí, y con eso adelante, cerramos, ¿no? pastor, sí. El apóstol Pablo sigue hablando de cómo se desarrolla el liderazgo en la iglesia y lo lleva a asuntos muy prácticos y menciona varios como virtudes o habilidades que deben de suceder en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, que las personas en el cuerpo, en la organización, deben buscar el crecimiento de las otras, incluso cuando se dirigen a ellas. No nada más quejarse o regañar. Tienen que buscar la manera de ayudarlos a crecer, pero también usando palabras adecuadas. Es que normalmente yo no hablo así. Bueno, aquí deberías aprenderlo, ¿verdad? No, es que si yo hablo, voy a decir cosas que no les van a gustar. Bueno, entonces escríbelo para que lo planees. Sí, si buscamos la edificación de las personas, sí lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque cuando las personas tienen buenos sentimientos y buenos propósitos hacia las demás personas, sí piensan en que su manera de hablar va a contribuir a lograrlo. Hay mucho. Y es parte de ese ejemplo que va a poner siempre el líder inspira con su ejemplo. Así es. Y con su trabajo de integridad, su trabajo íntegro que tiene. Y algo importante, como líderes en acción, no dejar de aprender. Exacto. ¿Verdad? Somos líderes en acción y ahí está en nuestro manual. En la Biblia. La Biblia, así es. Pues muy bien. Pastor Felipe, una última invitación o algo que quieras agregar ya para despedirnos. Bueno, pues a mí me gustaría agregar que esto que apenas hablamos sobre el liderazgo de Jesús y liderazgo basado en el servicio, es apenas una semillita de lo que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Ahora, si yo contestara una pregunta que me adelanto a que la gente haga: ¿y por qué nada más Jesús? ¿Por qué nada más Jesús y por qué nada más la Biblia? Yo no tengo una respuesta que es la misma que le doy a cualquier persona que va a mi iglesia y le voy a hablar de la palabra de Dios. Hay un mensaje que yo como predicador nunca puedo ocultar y siempre debo sentirme orgulloso de contarlo, y además debo sentirme deudor a cualquier persona con la que yo me encuentre. Y es el mensaje de que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Esto que nosotros vemos en la palabra de Dios está basado en una persona que trascendió la muerte con poder y está sentado gobernando el mundo. A pesar de que los líderes mundiales tienen su lugar, se distribuyen el mundo y se sientan, el Señor Jesucristo tiene el verdadero trono, ¿verdad? Jesucristo resucitó de los muertos, y eso es lo que le da no solo sentido a la palabra para que sea guía para nosotros, sino le da sentido y trascendencia a nuestras vidas. Ese es el mensaje que yo siempre llevo a donde sea y no quisiera desaprovechar más allá que un modelo de liderazgo. Jesucristo resucitó de los muertos. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Por último, nada más, ¿dónde redes sociales? Pues pueden seguir nuestra página para buscarnos ahí en Iglesia de Cristo en San Andrés Cholula. Así se llama en Instagram y también en el Face. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho el tiempo y pues muchas bendiciones, pastor. Y líderes, pues hemos terminado. Que muchas bendiciones y recuerden que somos líderes en acción. Hasta la próxima. En Líderes en Acción, la fuerza es pasión, guiar con el corazón.